mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo. Vamos a escuchar la palabra de Dios porque nuestro Dios es santo, porque Él es grande y porque nosotros somos pequeños y necesitamos instruirnos, escuchar su voz y alimentarnos de su palabra. Por lo que le voy a pedir en esta hora a mi querido hermano y amigo José Tomás Sá, allá en Pasto, Colombia, que pueda estar activando su micrófono y dirigiéndonos en el mensaje que Dios ha preparado para nuestras vidas y para nuestros corazones en esta noche. José Tomás, un gran abrazo, querido amigo. Gracias, mi amado hermano. Gracias a todos y cada uno de los que están presentes, hermanos, hermanas. También agradecerles sus oraciones que hicieron a favor de mí en mi cirugía. Todo está bien y gloria a Dios. Muchas gracias por esta oportunidad para dirigirme con la palabra divina. En Juan capítulo 19, el verso 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y me llama la atención esta palabra porque cuando dice consumado, nos lleva también a los holocaustos, a los sacrificios que escribe Dios, Jehová, en su ley, ¿no? Al pueblo a través de Moisés. Los holocaustos que Jehová mandó serían de ofrendas encendidas, de un olor grato a Dios. Por tanto, el ritual tenía que ser realizado en una forma solemne, ya que era dirigido por sacerdotes y también con orden y decencia. Y aún al degollar al mismo animalito, ya sea vacuno o ovejuno, ¿verdad? Tenían que esos instrumentos estar bien, supremamente bien afilados para que de un solo golpe pudieran degollar al animalito. Sí, eran holocaustos para Dios, sacrificios para Dios. No olviden la palabra consumado es, y obviamente que en esto, sí, vemos que un sacrificio, un holocausto tenía que ser perfecto. ¿Sí? Eso es lo que vemos en el Levítico, ¿verdad? Ahora, el punto que me llama la atención es que con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se olvidaron de la decencia y del orden. Ahora, eso es tremendo. ¿Por qué? La verdad es que llevados los sacerdotes de los tiempos de Jesús y los religiosos, llevados por el celo, por la envidia, por el odio, por la mentira, por la falsedad. Ustedes saben que buscaron cuanto testigo falso para poder acusar a Jesús. Y aún el temor, ¿no?, de estos religiosos de perder sus cargos. Eso dio lugar al peor y más horroroso, digo yo, horroroso juicio que se pueda registrar en la historia de la humanidad, ¿sí? Un juicio a un hombre inocente en toda la extensión de la palabra, hermano. Un hombre que solo hablaba de amor, que solo hablaba de perdón, que daba oportunidad para el arrepentimiento, que hablaba de invitar al cambio de vida, sí, lleno de compasión, lleno de piedad. El Hijo de Dios, como vemos en las Escrituras, no vino a condenar, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era Jesús, ese inocente hombre juzgado tan sin misericordia, sin ninguna compasión.
Y mira cómo Jesús hablaba tan hermoso, tan lleno de amor, de piedad, que incluso le dice a la adúltera que la sorprende, ¿no? ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella dice, no están. Y mira la palabra maravillosa de Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué oportunidad tan bella para esta mujer que había cometido adulterio, sí, dándoles oportunidad de arrepentimiento, dándoles oportunidad de cambio de vida. El mismo Jesús invitando a Zaqueo, y ya sabemos quién es Zaqueo, ¿no? El publicano. Posó en su casa, hablaron, conversaron, cenaron. Ese era Jesús, inocente, condenar, sin a Jesús. Lo persiguieron los religiosos de aquel tiempo. Un inocente calumniado, un inocente que, como dije, solamente hablaba y respiraba amor por el pueblo, por todos los que lo seguían. ¿Había motivos entonces para hacerle un juicio de esa manera? La verdad no, hermanos, no. Pero a este inocente que dio la libertad a su pueblo, y que esa libertad también se ha extendido a nosotros, porque por él somos libres del pecado y de la muerte, amados hermanos, por Jesús. Pero a ese mismo inocente, Judas, uno de sus discípulos, lo entrega a sus enemigos, a este Judas que incluso Jesús le había lavado los pies. Eso lo sabemos por la palabra divina, ¿verdad? Y este Judas, mira, dice la palabra de Dios aquí en en Juan capítulo 18, el verso 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y bien armado. Y 13 dice la palabra también, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y llevándolo primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. Entonces, mira, lo que estamos meditando en esta noche, había necesidad de armas, había necesidad de palos, de espadas, es lo que dice Lucas. Miremos en Lucas capítulo 22, mira. Lucas capítulo 22, también hablando al 52 y 54, dice así. Jesús les dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de los guardias del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. ¿Cómo dice Jesús? Como contra un ladrón. Qué tristeza, ¿no? En esto debemos meditar siempre, hermanos, porque es curioso que a un hombre limpio, un hombre inocente, ¿sí? Hijo de Dios, que venía a salvar al mundo y que había predicado públicamente, ahora cegados por el odio, cegados por la envidia, cegados incluso por ese temor de perder los cargos, los mismos religiosos, se ensañan con este hombre, con este inocente, como estamos leyendo aquí en la palabra divina. Mira, cuando lo llevan a Anás, vemos en el capítulo 18 de Juan, capítulo 18 de Juan, dice la palabra, el verso 19 al 22.
Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, verso 22, que estaba allí, ¿qué pasó? Le dio una bofetada. Es que estoy destacando esto, mira. Le dio una bofetada, un alguacil de bajo rango, abofeteando a Jesús. No podemos justificar de que pues no sabían, que por ignorancia. No, estamos meditando en esta noche. Jesús es abofeteado. Es muy importante tener en cuenta esta situación. Ahora, volvamos a Lucas. Lucas en el capítulo 22 también nos habla al respecto. Lucas, el capítulo 22, dice la palabra divina en el verso 52, y Jesús dijo a los principales, sí, sacerdotes, a los jefes de la guardia, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos. Mira el verso 63 y 65. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él. ¿Qué más hacían? Mira, estos lo golpeaban y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Lo que me pongo a pensar es, ¿había necesidad de tanto atropello, de tanta burla? ¿Qué pasó con la decencia? ¿Qué pasó con el orden? Eran religiosos, creían en Dios, tuvieron compasión de él. No, para nada. Lo trataron, como él mismo dice, como a un ladrón, como a un malhechor. Ese inocente que solo hablaba de amor, ese inocente que hablaba de arrepentimiento, ese inocente que hablaba de perdón, ahora es abofeteado, ahora es golpeado, ahora es maltratado. Que ahí no para la cosa. Sí, porque Marcos, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 14, también nos habla en este sentido, ¿sí? Lo declaran a Jesús blasfemo y lo escupen. Hola, cuánta humillación, ¿no? Lo escupen. Mira lo que dice Marcos capítulo 14, el verso 65. 63, desde el 63 al 65. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Obviamente falsos, ¿no? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y mira el 65. Y algunos comenzaron a escupirle. Qué humillación tan grande. Lo abofetean, le vendan los ojos, lo golpean, lo injurian, y ahora lo escupe. Lo declaran blasfemo. ¿Qué más tenemos? No tenemos necesidad de más testigos. Testigos falsos que calumniaron a Jesús, al Hijo de Dios, y se atrevieron a escupirle. Otro texto. Dice también en Mateo, lo declararon reo. Ahí en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, el verso 66 al 68, dice la palabra:
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído sus blasfemias. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Blasfemo, reo, ladrón, malhechor. ¿Cuánta cosa dijeron de Jesús? Es increíble cómo el humano no tiene compasión y no lo tuvo en ese tiempo menos. De ello debemos aprender nosotros, de llenarnos de ese mismo amor de Jesús, que aunque lo humillaron, que aunque lo abofetearon y lo calumniaron y cuánta cosa hicieron, Él dio su vida por usted, dio su vida por mí, dio su vida por todo el mundo, por todo aquel que cree, como dice la palabra al judío primeramente y también al griego, indicando a los gentiles. Herodes también tiene papel en esto. ¿Qué esperaba Herodes de Jesús cuando lo llevan a su presencia? Herodes esperaba un espectáculo. Esperaba que Jesús le hiciera señales, milagros, ¿verdad? Y como no lo complació, también lo golpearon, lo abofetearon y cuánta cosa hicieron con Jesús. Finalmente lo conducen a Pilato. Claro que Pilato en su momento había dicho, no hay motivos para castigar a este hombre y menos matarlo. No veo en él ningún delito, dice Pilato. No obstante, Pilato quiere conservar su puesto, ¿verdad? Y satisfacer a los sedientos de sangre que eran los judíos. Porque ellos gritaban, es reo de muerte, es blasfemo, merece la muerte, crucifícale, crucifícale. Y no atendieron incluso las mismas palabras de Pilato. No veo en este ningún delito. Este es inocente. Pero nada de eso aceptaron ellos. Sedientos de sangre, de matar a Jesús, de matar al Hijo de Dios, de matar a ese inocente, a ese hombre que solo hablaba de amor, de perdón, de misericordia, de compasión, porque se compadecía de los pecadores, se compadecía de los enfermos, levantó muertos, limpió leprosos. ¿Qué hizo Jesús para merecer una muerte tan violenta? ¿Qué hace Pilato entonces? Pilato, complaciente, manda azotar a Jesús. Y lo azotaron sin ninguna misericordia, sin ninguna compasión. Algunos historiadores dicen que 2 azotes más lo hubieran matado a Jesús. Fueron violentos. Le colocan una corona de espinas y nuevamente lo saca Pilato delante del pueblo que gritaba que lo crucifiquen, que lo maten, ¿verdad? Y lo pone en comparación con el mismo Barrabás, que ese sí era un ladrón, un asesino, un sedicioso, ¿verdad? Un criminal. Y entonces dice Pilato, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús, el rey de los judíos, o a Barrabás? Y la gente que prefirió, Barrabás, Barrabás. Es lo mismo que escribe Juan, ¿no? A nuestro tiempo también, desde allá se viene predicando. Sí, la luz vino al mundo, pero los hombres prefieren las tinieblas. De tal manera, hermanos, que Jesús es sentenciado a muerte. Le hacen cargar el madero, lo llevan al Gólgota y Jesús es crucificado. Qué injusticia tan grande, ¿no? La peor de las injusticias en la historia universal.
porque eso queda escrito no solamente en la Biblia, sino en la historia universal también está escrito. Es para llorar, hermanos. Es para compungirse de corazón. Como en el mismo momento del día de Pentecostés, los judíos y todos los que estaban ahí dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando comprendieron que Dios había hecho a Jesús, el Cristo, el ungido. Ese es Jesús. Jesús, grande, maravilloso, que dio su vida por usted, hermano, por usted, hermana, por mí y por todos los que han de creer. Y como dice la palabra, lo que debemos llevar dentro de nuestras vidas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero que verdaderamente ese Cristo que dio su vida, viva en cada uno de nosotros. Amados hermanos, esto no lo debemos olvidar. Es una meditación, obviamente, pero los invito a no olvidar este episodio de Jesús, tan conmovedor, en una muerte tan violenta que no la merecía. Pero claro, todo estaba escrito, dirían muchos, ¿verdad? Pero lo que hemos visto es a este ser humano que mataron sin compasión y que hoy entendemos que él murió y aceptó esa muerte para que nosotros hoy vivamos en la luz y continuemos en este camino de libertad, en este camino de triunfo, porque eso hizo Jesús. Él es triunfador sobre la muerte y sobre el pecado. Por ello debemos estar tranquilos, hermanos, siempre orando como lo estamos haciendo cada noche, expresando nuestras oraciones en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que dio su vida por nosotros. Es el único que nos puede consolar, es el único que nos da la victoria y somos triunfadores juntamente con Cristo. Y por eso, amados hermanos, cada hermano que se despide de esta tierra es recibido con ropas blancas, como dice el Apocalipsis. Y es bienvenido a esos lugares celestiales. ¿Todo por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, quitó el pecado del mundo. No lo olvidemos, hermanos. Jamás olvidemos ese sacrificio perfecto. Por eso dice la palabra, consumado es, totalmente consumado. Perfecto sacrificio hecho de una vez para siempre, para que usted, hermano, hermana, y yo, y todos los que creen, seamos triunfadores sobre el pecado y la muerte. No lo olvidemos, por favor. No olvidemos este episodio de Jesús, el Hijo de Dios. Y siempre prediquemos, como dice por ahí un corito, este es el Cristo que yo predico. Este es el Cristo que reprende a los demonios. Este es el Cristo que levanta a muertos. Este es el Cristo que sana a los enfermos. ¿Y cuántos enfermitos han sido sanados en nuestro tiempo? Para la gloria de nuestro poderoso Dios. Te invito a orar, hermano. Busca primero